La historia de la conversión de Saulo, más tarde conocido como Pablo, es uno de los relatos más impactantes y transformadores del Nuevo Testamento, que se encuentra en Hechos 9, 3 al 6. Este episodio no solo marca el cambio radical de uno de los perseguidores más fervientes de los cristianos a uno de sus misioneros más destacados, sino que también simboliza el poder transformador de la fe y el encuentro personal con lo divino. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco es una poderosa narrativa sobre la redención, el propósito y el inicio de un viaje espiritual que tendría un impacto inconmensurable en la expansión del cristianismo. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo primitivo, pero su historia comienza de una manera notablemente diferente. Originalmente, Saulo era un férreo perseguidor de los cristianos, dotado de un celo religioso que lo llevó a buscar activamente la erradicación de aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús. Armado con cartas de autorización de los líderes religiosos judíos, su misión era clara: dirigirse a Damasco, arrestar a los cristianos que encontrara allí y llevarlos atados de vuelta a Jerusalén para ser juzgados. Sin embargo, mientras viajaba hacia Damasco, Saulo experimentó un evento transformador que alteraría el curso de su vida y, con el tiempo, el futuro del cristianismo. Una luz celestial repentinamente lo rodeó, una luz tan intensa que lo derribó al suelo. En ese momento de vulnerabilidad y asombro, escuchó una voz que lo interpelaba directamente. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La pregunta, cargada de significado, indicaba una identificación directa entre Jesús y sus seguidores, sugiriendo que perseguir a uno era perseguir al otro. Confundido y temeroso, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». A lo que la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta revelación fue el punto de inflexión en la vida de Saulo. No solo confrontó la realidad de Jesús como el Mesías resucitado, sino que también se enfrentó al impacto devastador de sus propias acciones contra los seguidores de Jesús. Este encuentro sobrenatural no solo detuvo a Saulo en su camino de persecución, sino que también marcó el inicio de su transformación. Cegado temporalmente por la luz, fue llevado a Damasco, donde, después de 3 días, un discípulo llamado Ananías, obedeciendo una visión divina, lo sanó de su ceguera y lo bautizó. Con la vista restaurada, tanto física como espiritualmente, Saulo comenzó una nueva vida dedicándose por completo a la causa que una vez intentó destruir. La conversión de Saulo es un testimonio del poder redentor y transformador de la gracia. De perseguidor a uno de los más influyentes promotores del cristianismo, la historia de Pablo subraya la capacidad de cambio radical y la aceptación de Dios, independientemente del pasado. Su vida y sus escritos se convirtieron en fundamentales para el desarrollo teológico y organizativo del cristianismo primitivo, demostrando que los caminos hacia la fe y la redención pueden ser tan variados y sorprendentes como la gracia que los posibilita. La llegada de Saulo a Damasco, ciego y totalmente dependiente de sus acompañantes, marcó un profundo punto de inflexión en su vida. Durante 3 días, sumido en una oscuridad total, Saulo se dedicó a la oración, reflexionando probablemente sobre el significado de su encuentro con Jesús y buscando guía y entendimiento. Este período de vulnerabilidad y ayuno forzoso no solo fue un tiempo de purificación física y espiritual, sino también de preparación para la transformación que estaba por venir. En este contexto de introspección y cambio, Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, se convierte en una figura clave en la historia de la conversión de Saulo. A través de una visión divina, Dios le encomienda a Ananías la misión de visitar a Saulo. A pesar de sus comprensibles temores y dudas, dado el conocido pasado de Saulo como ferviente perseguidor de los cristianos,
Ananías responde con fe y obediencia. Su disposición a seguir la dirección divina, incluso cuando implica un riesgo personal, demuestra la fortaleza de su fe y su compromiso con la comunidad cristiana. El encuentro entre Ananías y Saulo es un momento cargado de significado espiritual. Al imponer sus manos sobre Saulo, Ananías no solo facilita la sanación física de su ceguera, simbolizada por la caída de algo como escamas de sus ojos, sino que también representa la restauración espiritual de Saulo y su aceptación dentro de la comunidad cristiana. El bautismo de Saulo, inmediatamente después de recuperar la vista, sella su transformación y marca el comienzo de su nueva vida dedicada al servicio de Cristo. Este episodio es emblemático de los temas de redención, renovación y la gracia transformadora que atraviesan el cristianismo. La historia de Saulo, de perseguidor a predicador, ilustra poderosamente cómo la intervención divina puede cambiar las trayectorias de vida más improbables y cómo la fe y la obediencia a la voluntad de Dios pueden conducir a la realización de propósitos mayores. La conversión y el ministerio subsiguiente de Saulo, que adoptaría el nombre de Pablo, demuestran el impacto que un individuo, transformado por la gracia de Dios, puede tener en la difusión del mensaje del Evangelio y en la conformación del cristianismo primitivo. La transformación de Saulo de Tarso tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco es uno de los giros más dramáticos y significativos en la historia del cristianismo primitivo. De ser un celoso perseguidor de los cristianos a convertirse en uno de sus más fervientes defensores y teólogos, la metamorfosis de Saulo, quien sería conocido como el apóstol Pablo, marcó el comienzo de una nueva era para el cristianismo. La inmediata proclamación de Saulo en las sinagogas de que Jesús era el Hijo de Dios sorprendió a todos aquellos que estaban al tanto de su anterior campaña contra los seguidores de Cristo. Esta audaz declaración no solo demostraba un cambio radical en su comprensión de Jesús y su misión, sino que también desafiaba las expectativas de todos los que le conocían. La pregunta que Saulo había planteado durante su encuentro divino, ¿quién eres, Señor?, se convirtió en el eje central de su teología y ministerio, impulsándolo a una profunda exploración de la identidad y el propósito de Jesús, así como del significado de la fe en él. La obra teológica y misionera de Pablo tuvo un impacto inmenso en el desarrollo y expansión del cristianismo. Sus cartas a las comunidades cristianas del mundo greco-romano abordan temas fundamentales de la fe, la ética, la esperanza en la resurrección, la naturaleza de la Iglesia y la inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes. Estos escritos no solo proporcionan una ventana a los desafíos y debates teológicos de la Iglesia primitiva, sino que también han influido profundamente en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Pablo articuló una visión del cristianismo que enfatizaba la gracia de Dios, la salvación por la fe en Cristo Jesús y la importancia del amor como la mayor de las virtudes. Su enfoque en la universalidad del mensaje de Jesús ayudó a trascender las barreras culturales y religiosas, estableciendo las bases para el cristianismo como una fe global. La conversión de Pablo y su posterior ministerio demuestran cómo la fe y la comprensión pueden evolucionar de manera radical y cómo, incluso las figuras más improbables, pueden convertirse en instrumentos de cambio y propagadores de un mensaje de salvación y esperanza. La conversión de Pablo nos habla del poder de la gracia divina para transformar las vidas más inesperadas. En Pablo, vemos un ejemplo supremo de cómo el encuentro personal con Cristo puede cambiar radicalmente nuestra dirección, propósito y comprensión de la fe. Su vida refleja un mensaje de esperanza y redención, mostrando que nadie está más allá del alcance de la transformación a través de la gracia de Dios. La historia de Pablo también subraya la importancia de la obediencia y la fe en la acción. Ananías, a pesar de sus temores, jugó un papel crucial en la conversión de Pablo al obedecer la dirección divina.
Esto nos recuerda que, en el plan de Dios, todos tenemos un papel que desempeñar en el gran diseño de la redención y la expansión del reino. La conversión de Pablo en el camino a Damasco es un testimonio perdurable del poder transformador de la fe y el amor divino. Nos enseña sobre la misericordia de Dios, que llama a cada uno por su nombre, transformando incluso a los más improbables en instrumentos de su gracia. La vida de Pablo es un recordatorio de que, sin importar nuestro pasado, tenemos un propósito divino que puede ser revelado y realizado a través de un encuentro personal con Jesús. Que la historia de Pablo inspire a todos a estar abiertos a la transformación personal y a reconocer que, sin importar cuán lejos nos encontremos, siempre hay un camino de regreso a Dios. En la vida de Pablo, vemos la promesa de un nuevo comienzo y la invitación a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerda, dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. De esta manera nos estarás ayudando a crear más contenido como este. Gracias, muchas bendiciones.